El 6 de enero del año 2021, durante la sesión en la que se iba a confirmar el nombramiento de Joe Biden como próximo presidente de los Estados Unidos, miles de manifestantes asaltaron el Capitolio. Dicha situación causó el cierre de emergencia del edificio, la evacuación de algunas personalidades como el vicepresidente saliente y la presidenta de la Cámara de Representantes, y también la intervención de la Guardia Nacional. El asalto terminó con más de 120 personas arrestadas, 4 manifestantes y un policía muertos, y 52 policías heridos. Pero este no ha sido el único incidente que se ha producido en el Capitolio. A lo largo de la historia, varios incidentes graves sucedieron en el edificio que alberga la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. He aquí una pequeña muestra de ello. En 1814, el Capitolio estadounidense aún estaba en obras, cuando los soldados británicos que habían invadido Washington en uno de los enfrentamientos más famosos de la guerra de 1812 le prendieron fuego. Las tropas encendieron una hoguera gigantesca de muebles en el vestíbulo de la Cámara de Representantes y ardió con tanta intensidad que destruyó la Estatua de la Libertad de mármol a tamaño real de Giuseppe Franzoni. Encendieron otra hoguera en la Cámara del Tribunal Supremo, que por aquel entonces se encontraba en el Capitolio. Tras evaluar los daños, varios miembros del Congreso pidieron trasladar el gobierno federal a Filadelfia o a otra ciudad que consideraban más segura. Irónicamente, la propia Washington se había convertido en la capital de la nación cuando un grupo de soldados borrachos, furiosos por el impago de sus salarios, asaltó la Cámara de Representantes de Filadelfia en junio de 1783. Uno de los incidentes más violentos en el Capitolio se produjo a mano de uno de sus propios legisladores. En 1856, ante el aumento de la tensión por el futuro de la esclavitud en los Estados Unidos, en vísperas de la Guerra de Secesión, el representante de Carolina del Sur, Preston Brooks, propinó una brutal paliza al senador por Massachusetts, Charles Sumner, con un bastón, en la Cámara del Senado. Esto se produjo por haber dado un discurso Sumner en contra de la esclavitud. Más adelante, Sumner se recuperó y Brock dimitió. Aunque Brock fue reelegido, falleció en 1857, antes de empezar su nuevo mandato. En 1915, cuando el país se disponía a celebrar el fin de semana del 4 de julio, un exprofesor de la Universidad de Harvard, llamado Erich Muenter, detonó 3 cartuchos de dinamita en la sala de recepción del Senado. Más adelante, Muenter explicó que estaba furioso porque los financieros del país estuvieran ayudando a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, pese a la neutralidad oficial de Estados Unidos en aquel momento. No hubo heridos, el Senado estaba en receso. Pero el New York Times informó de que la explosión había roto una lámpara de araña, dañando el yeso del techo de la sala, y había también volado las puertas, entre ellas las de la oficina del vicepresidente. En 1954, mucho antes de que el Capitolio tuviera más medidas de seguridad, como los detectores de metales, 4 nacionalistas puertorriqueños entraron en la galería de la Cámara de Representantes, sacaron armas y empezaron a disparar indiscriminadamente. Uno de ellos ondeó una bandera de Puerto Rico. 5 miembros de la Cámara de Representantes resultaron heridos en la protesta, que demandaba la independencia del Estado asociado controlado por Estados Unidos desde 1898. Los atacantes cumplieron largas penas de cárcel, que fueron conmutadas por el presidente Jimmy Carter en 1979 tras una campaña internacional. El grupo antibelicista violento Water Underground colocó una bomba en un baño de la parte del edificio donde se encontraba el Senado. La explosión se produjo la madrugada del 1 de marzo de 1971 y causó cientos de miles de dólares en daños, pero ninguna víctima mortal. Tampoco hubo víctimas en 1983, cuando explotó una bomba oculta bajo un banco frente a la Cámara del Senado, que voló las bisagras de la puerta de la oficina del senador Robert Bray de Virginia Occidental. El ataque fue obra de un grupo que se autodenominaba Unidad de Resistencia Armada y protestaba contra las acciones militares en Granada y en el Líbano. 7 personas fueron acusadas del ataque. En 1998, un atacante armado burló el control de seguridad del Capitolio, asesinando al agente de la policía del Capitolio, Jacob Chetnum, y se abrió paso hacia las oficinas del líder de la bancada mayoritaria de la Cámara de Representantes, Tom DeLay.
El inspector John McKinson instó a la gente a ponerse a cubierto e inició un tiroteo con el atacante, un hombre de 41 años de Illinois. Aunque Gibson, el agente, murió en el tiroteo, sus acciones permitieron que otros agentes redujeran al atacante. Los agentes asesinados, fueron 2, fueron los primeros civiles enterrados con honores en la rotonda del Capitolio. En octubre de 2013, una mujer fue abatida a tiros por los agentes en el Capitolio, tras intentar traspasar un puesto de control de la Casa Blanca. Fue perseguida por la policía a lo largo de 12 manzanas. Miriam Karen, una higienista dental de 34 años de Connecticut, que no iba armada, llevaba un bebé de 1 año en el asiento trasero. Una autopsia demostró que murió tras recibir 5 disparos por la espalda, uno en el lado derecho de la parte posterior de la cabeza, 3 en la espalda y 1 en el brazo izquierdo. Más adelante, su familia presentó una denuncia por homicidio contra el Servicio Secreto y la Policía del Capitolio, custodiando que hubieran hecho un uso adecuado de la fuerza. En marzo de 2016, un hombre apuntó a agentes de policía con una pistola de aire comprimido mientras intentaba entrar en el centro de visitantes del Capitolio. La policía disparó al hombre de 66 años, Larry Russell, que era de Tennessee. La dispararon en el pecho y en el muslo y lo acusaron de agresión. Nadie más resultó herido en el ataque. El Washington Post señaló que los motivos de Larry Russell eran inciertos, pero que ya había sido detenido por interrumpir una sesión del Congreso gritando que era un profeta de Dios. Larry Russell fue condenado a 14 meses de cárcel.